y hoy les voy a hacer la primera intervención didáctica, que como mencionó el profe, son 3, la cual la primera la voy a hacer yo y las otras 2 las va a hacer el profesor. Para iniciar la unidad de equilibrio químico, vamos a partir con un módulo introductorio, que son las bases matemáticas y químicas para el estudio del equilibrio químico, que serían todos los conceptos más relevantes y necesarios, tanto en matemáticas como en química, que van a necesitar para poder desarrollar la unidad de equilibrio químico. A modo general, en los ejercicios de química siempre se pide un resultado y su justificación o la explicación a este, para lo cual es necesario comprender qué está pasando a nivel molecular con las sustancias involucradas en una reacción y saber qué herramientas matemáticas utilizar que nos permitan llegar a una medida, en este caso, por ejemplo, los resultados del ejercicio. Para lo siguiente, voy a pedir que por favor si pueden responder. La primera es, ¿dónde podemos ver o encontrar la química en la vida diaria? La cocina es como Gabriel. el ejemplo más común. Emilio. Bueno, en la construcción. Ya. Construcción. En la combustión del gas o en la estufa. Ya, habla de la regla de combustión. La siguiente pregunta es, ¿se acuerdan lo que vieron en la unidad de estequiometría? Este balance de ecuaciones, ¿vale? ¿Recuerdan qué era el reactivo o reactante limitante y el reactante en exceso? ¿A qué se refiere el rendimiento de una reacción? ¿Qué se acuerdan de la unidad de disolución? ¿Qué es una disolución? ¿Cómo se miden? ¿De qué está hecha una disolución, se acuerdan? Soluto disolvente. Pero el soluto puede ser más de uno, acuérdense, y el disolvente solamente uno. La siguiente pregunta es, en el colegio o tal vez acá en la universidad, ¿les hablaron de la ecuación cuadrática? En cuanto a la base química que van a necesitar, entonces, en cuanto a la base química o los conceptos de química que van a ser necesarios, debemos tener en consideración las leyes que rigen el comportamiento de la materia. Y esto es porque en equilibrio químico se trata con reacciones cuya particularidad verán en las clases siguientes con el profesor Patricio, pero al igual que todas las reacciones químicas, los reactantes y productos obedecen ciertas leyes o principios, tanto a nivel submicroscópico, es decir, lo que ocurre a nivel de los átomos, de las moléculas y de los enlaces de las especies involucradas en una reacción, y a nivel macroscópico, que sería lo que a simple vista uno puede observar. Para repasar los conceptos necesarios vamos a hablar de un compuesto químico que todos conocemos, que es la sal de mesa o cloruro de sodio. La sal, como bien se puede ver acá, es un compuesto iónico, ya que está formado por un catión sodio con carga positiva y un anión cloruro con carga negativa. Ahora, ¿alguien sabe cómo se puede producir la sal? ¿Qué reactantes creen que se necesita para producir la sal? Como mencionaba, hidróxido de sodio como fuente de sodio y ácido clorhídrico como fuente de cloruro. Ahora bien, la reacción, obviamente, como podemos ver, para generar este compuesto vamos a necesitar sodio y cloro. ¿Alguien sabe de qué manera podríamos encontrar de otra manera esos reactivos en el laboratorio? Por ejemplo, el sodio. Es un metal. Y el cloro, lo podríamos encontrar gaseosa. La fuente que vamos a usar en este caso de sodio va a ser el sodio metálico, cuya particularidad, o digamos un dato interesante de él, es que es un metal que en contacto con el agua es muy explosivo. En el laboratorio hay que trabajar con sodio metálico con precaución. De hecho, se almacena en parafina, porque si se almacenara en agua solamente tendríamos una reacción explosiva. Y en cuanto al cloro, en el laboratorio también lo podemos encontrar como un gas de color verdoso que es muy tóxico. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial se usó como arma química para matar personas. Y uno podría pensar que estos dos compuestos, el sodio y la molécula de cloro gaseoso, al combinarse,
al reaccionar entre sí, podrían generar también un compuesto peligroso, pero sin embargo, la reacción entre sodio y clorogas genera la sal de mesa, que es inofensiva como todos conocemos. Pero recordarse que cuando uno quiere crear un compuesto a partir de sus elementos, acuérdense en termoquímica, se hacen justamente como están en la naturaleza. Entonces, si yo quiero fabricar cloruro de sodio, tengo a partir de sodio, el metal sólido, y a partir del cloro, pero el cloro lo encuentro como Cl2, como un gas. Ustedes ven justamente un gas que es súper tóxico y otro, un metal que es súper explosivo. ¿Qué sentido tiene crear cloruro de sodio si lo podemos sacar del mar? Entonces, como ya mencionamos, el sodio lo vamos a encontrar como un metal y el cloro como un gas. ¿Ustedes creen que el estado físico, sólido y gaseoso, de los reactantes va a interferir en el transcurso de la reacción? Si hago reaccionar dos líquidos, dos sólidos, ¿eso será más rápido o menos rápido que si hago reaccionar dos gases? Algo pasa, ¿no? Dependiendo de si están como muy aglutinados o están muy separados. Parece que como que cuando están más separados es más rápido una reacción y cuando están como más aglutinados es más lenta. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, ya sabemos que la sal se puede formar por la reacción química entre el sodio metálico y el cloro gaseoso. Y como cualquier reacción química, estas obedecen alguna ley. ¿Se acuerdan de este señor? Es Anthony Lavoisier, un químico que propuso una de las leyes fundamentales sobre cómo se comporta la materia. Los átomos solamente se reordenan. Por ejemplo, a este lado de la balanza vamos a poder ver dos moléculas diatómicas rojitas y una de este color celeste. Cuando se combinan o reaccionan entre ellas, lo que sucede es que pueden formar nuevas moléculas. Sin embargo, como quiero ilustrar acá la balanza, la masa es la misma. Es por eso que es muy... Bueno, eso es lo que básicamente enuncia la ley de la conservación de la materia. Y según esta ley, hay que tener en consideración las cantidades de reactivos con las que se van a trabajar. Y un ejemplo es esta reacción química sobre la formación de la sal, donde ya sabemos que reacciona el sodio metálico con el clorogas, que acá hay una imagen de cómo podemos encontrar el sodio. El color es un metal plateado. Y este GIF muestra cómo es la reacción. Es mucho más fácil sacarla de otras fuentes, como del mar o de los salares, donde uno no se expone al peligro de la reacción. A modo de anécdota, les voy a contar que cuando yo iba en el colegio y empezamos recién a pasar química, nos presentaban las ecuaciones químicas en las pruebas, por ejemplo, no las daban balanceadas, así que como uno no estaba acostumbrado a balancearlo, respondía con la información que se le daba, ¿no? Por ejemplo, si acá no estuvieran los coeficientes de esta ecuación, el problema sería que yo no sé la relación que existe en cuanto a cuánto reacciona, por ejemplo, de reactantes para producir productos. Y eso desencadena que si me hacen una pregunta, por ejemplo, si tengo tantos gramos de sodio y suficiente cloro, ¿cuántos gramos de sal me puede dar? Si esa ecuación no está balanceada, probablemente llegue a una respuesta errónea. Entonces, es por esto que es importante balancear o revisar antes las ecuaciones químicas, antes de trabajar con ellas. Por lo que comentaba, nos puede dar información errónea, si es que no están. Y si están, podemos sacar información que no nos dan. Y así podríamos responder la pregunta correctamente. Según los modelos que ven acá, en pelotitas moradas y verdes, donde las moradas van a representar los átomos de sodio y las verdes las de cloro. Bueno, el sodio, como es un sólido, sus átomos están muy juntos, pero en términos de esta reacción solo vamos a considerar dos de ellos. ¿Alguien me podría decir qué tiene que pasar con los enlaces de los reactantes para volverse producto? Tienen que romperse. ¿Se acuerdan cuánto en un metal, cuántos enlaces tenía cada átomo con otro átomo? Lo que implica entonces que ahí hay que romper más enlaces todavía.
Ya, y luego de rotos los enlaces de los reactantes, ¿qué debe pasar entre los átomos que quedan, entre comillas, libres para formar el producto? Deben chocar, pero que se formaron enlaces. ¿Y de qué tipo es el enlace entre el sodio y el cloro? Iónico. Para recordar o practicar cómo se balancean las ecuaciones químicas, vamos a hacer hamburguesas. Los ingredientes que van a ser la parte de arriba del pan, una lechuga, un queso, la hamburguesa y la parte de abajo del pan, la vamos a considerar como nuestros reactantes. Y cuando estos se combinan, vamos a obtener una hamburguesa que va a ser el producto. Imagínense que invito a algunos amigos a comer y tengo la pura escoba en la cocina porque tengo todos los ingredientes repartidos por ahí. Que esto es lo que pasa realmente, por ejemplo, en una ecuación química. Todos los reactantes están mezclados entre sí. Más que eso, lo importante y lo que quiero saber es cuántas hamburguesas voy a poder formar con esta cantidad de ingredientes. Entonces, ahora voy a encerrar lo que voy a necesitar para hacer una hamburguesa. Ahí tengo una, por lo cual todos estos reactantes ya los usé. Y acá, por ejemplo, la parte de arriba un pan, la de abajo, una lechuga, un queso y una hamburguesa. Con esto voy a poder formar, como bien decían, 2 hamburguesas. Si habláramos en términos de una reacción, los ingredientes que encerré representarían los reactivos limitantes. Y obviamente los que me sobran, porque no alcanza para formar una hamburguesa entera, los denominaríamos reactivo en exceso. Hecho todo esto y mencionado todo lo anterior, les tengo una pequeña actividad para la cual primero vamos a hablar sobre el estado de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Les voy a pedir si es que pueden una representación con esferas para representar cómo sería la organización de las moléculas o los átomos tanto en estado sólido, líquido y gas. En cuanto a la distribución o cómo se organizan estas esferas en un sólido, podemos observar que todas las esferas están muy cercanas y como sólido tiene una forma definida. En el líquido, las esferas están un poquito más separadas y su forma viene dada por el recipiente que lo contiene. Y en cuanto al gas, todas las pelotitas se mueven y están muy separadas una de otra y no pueden salir desde el recipiente en el que están. Y si lograran salir, se van a dispersar en el espacio que tengan disponible. Como todas estas pelotitas, estas esferas van a estar en movimiento, pueden chocar entre ellas o también pueden chocar con el recipiente. Y esto es un aspecto importante de los gases porque al momento de chocar con el recipiente, lo que sucede es que ejercen una presión. Y es por esto que al hablar de gases es muy característico tratar con las presiones. Lo siguiente es saber muy bien cuál es la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. Para lo cual vamos a usar de ejemplo el agua. Por ejemplo, al hervir agua para tomarse un té o lo que sea, para cocinar. Al momento en que se empieza a calentar el agua y se sube la temperatura, lo que sucede es que se le da energía a las moléculas para romper las interacciones que se generan en su estado líquido y así las moléculas se pueden pasar a la fase gaseosa. Si bien ven, a los dos lados de la ecuación tengo la misma molécula con la misma fórmula, H2O. La única diferencia es el estado o el estado de agregación en el que se encuentra, que en el primero es líquido y en el segundo es gaseoso. Esto también se puede representar, por ejemplo, el caso inverso de gas a líquido, cuando uno se baña con agua caliente, el baño queda lleno de vapor de agua y al momento en donde el vapor de agua choca con los vidrios o, por ejemplo, con el espejo, que está a una menor temperatura, esto hace que las moléculas de agua que están en fase gaseosa se condensen y pasen a fase líquida. Entonces, como se conserva la fórmula molecular de la molécula, solo vamos a hablar que ocurre un cambio físico. En cambio, un cambio químico para el agua también, la descomposición del agua en sus dos, en hidrógeno y oxígeno, debe sí o sí ocurrir la ruptura y formación de enlaces.
porque si vemos a un lado de la ecuación tengo la fórmula H2O, pero al otro lado de la ecuación no tengo la misma. Es decir, que ocurrió un cambio con los átomos involucrados en la molécula de agua. Recordar que en el estado líquido las moléculas siguen estando juntas, pero no tienen una forma, digamos, regular, como sería, por ejemplo, en el hielo, que tiene una forma cristalina, o la sal, que también tiene una forma cristalina. Entonces, claro, la movilidad de los átomos del sólido es nula. O sea, no se pueden cambiar de un lado a otro porque están justamente quietos. Sin embargo, en el líquido se pueden cambiar de lugar.